Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando el amplificador operacional visto desde una manera ideal y lo aplicamos ese concepto a este ejercicio y nos dimos cuenta que esa idealización nos permitía aplicar teoremas básicos de circuitos. En esta ocasión vamos a estar trabajando ese amplificador operacional pero en una configuración que se conoce como inversor y ya vamos a ver por qué se le dice inversor. Tenemos que recordar que las dos propiedades fundamentales para los amplificadores operacionales está en que las corrientes a la entrada no inversora y a la entrada inversora deben ser cero. No hay corrientes, por acá no están fluyendo corrientes. Y la otra es que la diferencia de tensión entre estos dos terminales, entre la inversora y la no inversora, es cero. Y con eso entonces nosotros podemos tener un bosquejo de como este que aparece, que sería un bosquejo general para una configuración en modo inversor. Y aquí la característica, ¿cuál es? Pues sencillo, que este terminal no inversor, o sea, este que está acá positivo, lo conectamos directamente a tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que este voltaje que nosotros estamos viendo acá nos va a dar cero. Si este voltaje es cero, el voltaje en el terminal inversor también va a ser cero. Entonces, este V1, acá vamos a tener que este V1 es igual a cero. ¿Listo? Ahora, entendiendo eso, pues nosotros podemos pensar en encontrar la relación de B sub I y B sub 0, o podríamos encontrar cuánto vale B sub 0 en función del voltaje de entrada. Y para ello, pues podríamos mirar que aquí viene una corriente que está marcada como I1. Esta corriente de I1 va a seguir este camino, ¿cierto? Porque acá en este punto de conexión absolutamente nada va a ir por nada va a ir por esa terminal. Entonces va a ir por esta RF, sigue este camino, viene por acá y termina acá. ¿Qué quiere decir? Que básicamente que I1 va a ser igual a I2. Ahora, ¿cómo calculamos I1 e I2? Pues sencillo, acá tenemos una diferencia de tensión entre estos dos puntos, ¿cierto? Y la I1 va a ser la diferencia de tensión entre estos dos puntos. ¿Qué tensión tenemos acá? Ah, pues esta tensión que es B sub I. Entonces será B sub I menos la tensión en este punto, ¿cierto? Que va a ser B sub 1 sobre R1. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para I2, o sea, esta que es la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2. Y esta corriente 2 va a ser igual a ¿qué? La diferencia de tensión que va a ser B1 menos B sub 0 sobre RF. De acá nosotros ya sabemos por el análisis previo que hicimos que este B1 nos va a dar 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que B sub I sobre R1 es igual a menos B sub 0 sobre RF. Entonces, si yo quiero despejar B sub 0, bueno, puedo inicialmente dejarlo como B sub 0 sobre B sub I, ¿cierto? B sub 0 sobre B sub I. Entonces hacemos acá un cruce y esto nos quedará menos RF sobre R1. Y si yo quiero despejar el B sub 0, pues el B sub 0 va a ser igual a menos RF sobre R1 por el B sub I. ¿Listo? Esto se dice que es inversor porque a la salida, entonces el voltaje de salida del amplificador operacional, estamos encontrando con que es el inverso aditivo, o sea, el menos el voltaje de entrada. Si esto fuera una señal que está entrando así, ¿cierto? Una señal periódica. La señal entonces a la salida va a ser al contrario, quiere decir que iría así. ¿Listo? Cuando esta está siendo máxima, esta va siendo mínima. Cuando esta va siendo mínima, esta va siendo máxima y así sucesivamente se va dando la relación entre la salida y la entrada. Bien, entonces, para poder aplicar este concepto, vamos a resolver este ejercicio, que es el ejercicio 5.17 del libro de Alexander Isádico del Fundamentos de Circuitos. Nos está pidiendo que encontremos
la ganancia, mire, B sub 0 sobre B sub I en la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Y básicamente entonces podríamos pensar que esto es como un interruptor que va cambiando. Ah, bueno, realmente el que está cambiando es este, el interruptor va a ser este, que estamos moviendo, luego se pondrá en esta posición y luego se pondrá en esta posición. Ahora, eh, aparece a diferencia del ejercicio que estábamos aquí planteando, aparece aquí esta resistencia, pero esta resistencia la podemos omitir porque lo que nos están preguntando es que es el voltaje, el V sub 0 es el voltaje sobre este elemento. Entonces es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá. Que bajo esta condición pues vamos a tener acá una corriente, pero no tiene que, acá va a circular una corriente, pero para efectos del cálculo pues no pasa nada porque es una relación de tensiones, no nos interesa la corriente. Si fuera así abierto, pues acá no circularía corriente, pero existe la misma diferencia de tensión. Dicho eso, entonces podemos decir que el V sub 0 sobre el V sub I va a ser igual a menos RF sobre R1. Esa sería la relación. Ahora miremos. En el primer caso, o bueno, en todos los casos, esta resistencia será R1, ¿cierto? Y entonces esta será RF, esta será RF y esta será RF. Entonces, para la posición 1, que es la pregunta A, nosotros ¿qué tenemos? Que el RF son 12 kilo ohmios. Entonces vamos a decir que esta relación B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a menos 12 kilo ohmios sobre 5 kilo ohmios. Y si lo hacemos aquí con calculadora, entonces decimos 12 dividido 5, esto nos da 2.4. No tiene unidades porque kilo ohmios y kilo ohmios se anulan. Entonces vamos a dejar acá B. Esta B entonces va a ser B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a menos 80 kilo ohmios sobre 5 kilo ohmios. Y si hacemos 80 sobre 5 nos va a dar 16. Miremos, 80 dividido 5 nos da 16. Entonces tenemos que esta relación, bueno, realmente no es 16, sino menos 16, ¿no? Menos 16. Y acá también recuerde que la relación es negativa. Listo, entonces esto es menos 2.4. Y para la parte C es B sub 0 sobre B sub I va a ser igual a menos 2 mega ohmios sobre 5 kilo ohmios. Si fuéramos aquí, el mega es por 10 a la 6, ¿cierto? 2 por 10 a la 6. Y el kilo es 5 por 10 a la 3, entonces 5 exponente 3. Y esto nos queda menos 400. Esta es la relación de ganancia. Entonces mire qué efecto. Depende como yo configure mis resistencias, voy a tener mayor o menor ganancia. Si la relación, si yo hago que mi RF, la relación RF la escojo muy grande, ¿sí? Esta la escojo muy grande, y RI la escojo muy pequeña, bueno, en este caso realmente no es RI sino R1. Si R1 la escojo muy pequeña, pues este cociente RF sobre RI va a ser muy grande. Entonces, si usted quiere que este amplificador operacional le dé ganancias altas, pues entonces debe jugar con esa combinación de resistencias. Bien, hasta aquí este video, que espero que el tema haya quedado claro. Gracias por vernos, gracias por apoyarnos. Nos encontramos en el próximo video.